Muy bien, ¿qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Una vez más los saludo a los que llegaron un poquito después de la Santa Cena. Bueno, pues sean todos cordialmente bienvenidos a esta su iglesia, Roca de Vida. Quisiera empezar diciéndoles que hace aproximadamente 33 años, allá en México, en Cuautitlán, México, en el estado, empezamos una iglesia en la casa de una hermana y en esa ocasión, bueno, la persona que a mí me daba estudios, que ahora es un pastor, el pastor Héctor Villanueva, bueno, él me invitó a formar parte de un equipo misionero. Yo ni siquiera sabía qué es eso, pero me dijo, oye, vamos a empezar una iglesia en ese lugar. ¿Te gustaría participar conmigo? Y yo le dije, pues sí, adelante, ¿no? Yo estaba muy dispuesto a servir a Dios. Y bueno, yo tenía como un año y medio más o menos de ser creyente y bueno, y le digo, ¿pero de qué se trata? Me dice, bueno, todos los sábados nos tenemos que ir a Cuautitlán y en aquel tiempo, bueno, no teníamos, bueno, yo no tenía auto y cuando tenía que irme en autobús, pues eran aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces iba hasta Cuautitlán, México, un poco antes ya de la primer caseta y bueno, ahí empezamos esta iglesia, empezamos a tocar calles. Bueno, yo le dije, bueno, ¿y de qué se trata? Porque yo no sabía. Y bueno, me dijo, lo primero es que tienes que apartarte los sábados. Pues está bien. Yo terminando el sábado de trabajar, como eso de la 1, 2 de la tarde, pues me iba, ¿verdad? En ocasiones, cuando los llegaba a alcanzar, pues que me quedaba de ver con ellos en algún lugar, dependiendo yo dónde fuera a trabajar, en el Toreo, en Chapultepec, y ya me iba con ellos en coche y ya me vivo un poco más descansado. Pero cuando no me iba en autobús hasta allá. Bueno, ¿y en qué consiste el trabajo? ¿Qué hay que hacer? Y él me decía, bueno, lo único que tienes que hacer es lo que tú has hecho desde que conociste a Jesús, que es predicar el Evangelio. Y digo, sí, pero ¿cómo se hace eso? Dice, mira, vamos a ir casa por casa y vamos a ir tocando las puertas y a las personas que nos abran y que nos reciban bien, a esos les predicas el Evangelio. Y a los que no, pues simplemente les dices que los invitas a la reunión que tenemos en la tarde. Y digo, ¿eso es todo? Eso es todo. No, pues qué fácil, ¿no? Y sí, bueno, pues así empezamos esa iglesia, nos íbamos todos los sábados, allá nos quedábamos en la noche y el domingo nos regresábamos para nuestro culto que teníamos en la iglesia. Y bueno, a la vuelta de más o menos un par de años se hizo una iglesia, ¿verdad? Una iglesia ya como de unas 50 personas. Y bueno, esa fue la primera ocasión en la cual yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar para sembrar una iglesia. Pero aquí lo importante es que nosotros le empezamos a hablar a puras personas de ahí de Cuautitlán, México. Y poco a poquito, cada vez que salíamos a predicar, como que nos íbamos extendiendo así a las colonias vecinas. Luego nos pasamos de este lado, mejor dicho, de aquel lado de la autopista, que ahí es Cuautitlán Izcalli. Yo ni siquiera antes sabía que la diferencia entre Cuautitlán, yo escuchaba Cuautitlán y pensaba que era lo mismo, pero no. De este lado de la Fora es Cuautitlán, México, y de aquel lado es Cuautitlán Izcalli. Entonces, bueno, empezamos y poco a poco empezamos así a abarcar más y más espacio. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene esto a colación a que el día de hoy vamos a predicar precisamente de un pasaje de la Escritura que es Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, y que precisamente en este pasaje habla de cómo el Señor Jesucristo recorría las ciudades y las aldeas para predicar el Evangelio. Vayan conmigo, por favor, Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. ¿Ok? Espero que ya lo tengan todos. Muchos ya los agarré, ¿verdad? Aquí apenas. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Ok? Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateo, recuerden, es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien fácil de encontrar. El primer libro del Nuevo Testamento, ese es Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. Dice así Dios en su bendita palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. A ver, digan conmigo este último versículo. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una oración.
Padre, gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu bendita palabra. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender las verdades que tú has dejado escritas en tu palabra para nuestra enseñanza. Y que, Señor, tu palabra toque nuestros corazones, no solamente para comprender esta porción de la Escritura, sino lo más importante, para ponerla por obra, que finalmente esa es tu voluntad. Eso es lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Hermanos, ¿qué vamos a estudiar en este pasaje? Bueno, lo que yo encontré es que predicar el Evangelio y orar para que el Señor Jesucristo envíe más obreros a las personas no creyentes en todos los lugares es una tarea que todos los cristianos tenemos que hacer. Dos cosas que todos los cristianos tenemos que hacer. Orar para que Dios envíe más personas a la gente inconversa y número dos, predicar el Evangelio. Este mensaje lleva por título Impacta con el amor de Jesús al mundo y está dividido en 5 puntos. El primero de ellos lo encontramos en la parte A del versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Bueno, para que nosotros podamos comprender bien un mensaje, una porción de la palabra, necesitamos nosotros poner el marco contextual, es decir, qué está, en qué estaba, qué había ocurrido antes y después de este pasaje, para que dónde se encuentra esta porción. Bueno, lo que había ocurrido, hermanos, es que el Señor Jesucristo estaba predicando en el área que se conoce como Galilea y él había sentado su centro de operaciones en una ciudad portuaria que era el puerto de Capernaum, ¿ok? Ahí en ese lugar el Señor Jesucristo se había sentado. Entonces él en Galilea él empezó a hacer muchas cosas. Él ya estaba ejerciendo su ministerio público y él para este punto de la vida él ya había hecho muchos milagros. Ya era conocido, ya era un hombre que tenía fama, ¿verdad? Ya era un hombre conocido por todos los milagros que iba haciendo. Entonces, ahí el Señor Jesucristo, asentado con sus 12 discípulos en Galilea, dice aquí el versículo número 1 en la primera parte, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Me pueden poner la siguiente lámina, por favor? ¿Ok? Entonces, ustedes aquí tienen un título. Dice, la visita del rey Mesías a los judíos. ¿Por qué? Obviamente el rey Mesías es Jesucristo, pero ¿por qué yo le puse este nombre? Bueno, nosotros sabemos que existen 3 evangelios, ¿verdad? Que se conocen como los evangelios, bueno, 4, los 4 evangelios. Esos evangelios se conocen como, 3 de ellos como sinópticos, es decir, que tienen un resumen o una síntesis o una sinopsis de las cosas que hizo Jesucristo. Bueno, uno de estos evangelios es Mateo. Mateo se conoce, o mejor dicho, el Señor Jesucristo en Mateo se presenta como el rey, ¿ok? Como el rey, pero también como el Mesías. En Marcos, por ejemplo, Jesucristo se presenta como el siervo, es decir, como Dios que vino a servir a los hombres. Y en Juan se presenta como el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, estas son las 3 posturas de los evangelios sinópticos. Ahora, aquí como Jesucristo es el rey, es decir, es ese Salvador, ese Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel desde hacía muchos siglos y que había sido profetizado por diferentes hombres en el Antiguo Testamento y que Dios les había prometido que les iba a enviar un rey, un Mesías, un Salvador. Bueno, entonces Jesucristo, Jesús es ese rey Mesías. Por eso es que el primer punto de este mensaje es que el rey Jesús estaba recorriendo, dice aquí, todas las ciudades y aldeas. ¿De dónde? De Galilea. De Galilea estaba él en esa porción de la tierra, allá en la tierra santa, de Galilea. Entonces, imagínense, ¿ustedes en alguna ocasión los ha visitado alguien famoso a su cuadra? ¿Sí? ¿Alguien así famoso? ¿Alguien importante? ¿No? Pues el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, llegó a visitar esta región de Galilea. Por cierto, era una región pobre, ¿ok? Era una región polvorienta, ¿sí? Desértica. No había muchos atractivos, ¿sí? No era como decir París, ¿verdad? Donde vas a París y está la Torre Eiffel, donde tienes museos, donde tienes cultura, donde tienes muchas cosas impresionantes. No, Galilea no era así. Galilea era una ciudad sencilla. Las aldeas eran pobres, la gran mayoría de ellos. Y ahí, en ese lugar, llegó ni nada más ni nada menos que
el Rey Jesucristo visitó a esas personas. ¿Okay? Entonces, imagínense lo que es que te visitara el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, ahí en tu comunidad, ahí en el lugar donde tú vivías. Y esa fue la experiencia que tuvieron esas personas de aquel tiempo. ¿Ok? Ser las receptoras de la visita del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Mesías esperado por siglos y siglos por el pueblo de Israel y también por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Dice aquí la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Bueno, la palabra que aquí nosotros encontramos traducida como ciudad es la palabra polis, y esta palabra quiere decir un lugar donde se conglomeraba muchas personas. ¿Okay? Muchas personas, pero tiene otra característica, que este tipo de ciudades en la antigüedad, alrededor de las ciudades, en los límites, se les ponían muros o murallas para protegerlas de posibles ataques o invasiones de sus enemigos. Entonces, cuando aquí encontramos que Jesús recorrió las ciudades, se refería a ciudades importantes, de buen tamaño, pero también aldeas. Y la aldea, en comparación con una ciudad, eran comunidades donde había una cantidad más pequeña de personas y donde tampoco tenían murallas. ¿Por qué? Porque, digamos, no había mucho que cuidar, no había mucho que proteger. ¿Okay? Recuerden cuando el pueblo de Israel entró para conquistar una ciudad, que era la ciudad de Jericó. ¿Cómo estaba esa ciudad? Amurallada. Jerusalén, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba hoy lo que queda de Jerusalén? El famoso muro de las lamentaciones, ¿ah? ¿Ok? Quedó ahí una porción, una parte, ¿ok? De lo que era el templo, pero las ciudades en general estaban amuralladas, ¿verdad? Para protegerlas, pero una aldea pequeña, pobre, pues no necesitaba unas murallas, no había mucho de qué cuidarla, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesucristo en esa ciudad iba a hacer cosas importantes, ¿ok? ¿Qué cosas importantes iba a hacer? ¿Qué es el segundo punto de nuestro sermón? Primero visitaba a esas ciudades, pero ¿qué iba a hacer? ¿Cuáles eran las actividades del Señor Jesucristo? Bueno, pónganme la siguiente lámina, por favor. Dice, predicando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces, aquí tenemos la primera de tres cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo en esos momentos. Dice aquí, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Hermanos, para que se estableciera una sinagoga, es decir, un templo provisional que tenían los judíos para enseñar la palabra de Dios, tenía que haber 20 familias, si mal no recuerdo. 20 familias, es decir, 20 hombres con sus respectivas familias para poder establecer una sinagoga. Si no había esa cantidad de personas, no se hacían sinagogas, ¿ok? Recuerden en el caso del libro de los Hechos, ahí en la historia de Lidia. Lidia, ella y las personas que recibieron a Pablo, ¿dónde se juntaban ellos? ¿Se acuerdan? En el río. ¿Por qué? Porque no había la suficiente cantidad de varones judíos para tener una sinagoga, entonces lo tenían que hacer al aire libre. Aquí en este caso, en las ciudades ya había sinagogas, es decir, ya había una buena cantidad de personas donde se establecía una sinagoga. Entonces, aquí, en este caso, el Señor Jesucristo llegaba a las sinagogas porque principalmente estaba dirigido para judíos, ¿ok? Para judíos, en esta ocasión, para predicarles el evangelio. Y dice que Él les enseñaba en las sinagogas y les predicaba el evangelio del reino. Imagínense nada más. El rey, el Mesías prometido, enseñándoles directamente. Hermanos, ha de haber sido apasionante, ¿sí? Estar ahí en alguna de esas enseñanzas, en algunas de esas predicaciones del Señor Jesucristo. Imagínense estar nada más ahí a los pies, escuchando, sabiendo que Él es el Mesías, el Rey enviado, el Rey prometido, y estar escuchando todas y cada una de las palabras. Eso tuvo que haber sido algo maravilloso, algo excepcional. Nosotros ahora lo escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo lo escuchamos a Jesús? ¿Cómo lo escuchamos? Cuando leemos la Biblia, cuando yo leo la Biblia y empiezo a leer los evangelios, de hecho, si ustedes se fijan en sus Biblias, si ustedes ven cuando tienen las palabras en rojito en el Nuevo Testamento, quiere decir que son palabras directamente del Señor Jesucristo. Entonces, estamos escuchando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ni nada más, ni nada menos, ¿ok? Entonces el Señor Jesucristo estaba enseñando del reino. Ahora, ¿qué quiere decir el evangelio del reino? ¿Okay? El evangelio del reino era
el anuncio que se estaba cumpliendo. ¿Respecto a qué? Respecto a que si la gente creía y depositaba su confianza en el Mesías, ellos iban a recibir el perdón de pecados e iban a tener la oportunidad de entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice el reino de los cielos se ha acercado, se estaba refiriendo a su propia persona. Él era quien estaba inaugurando, ¿verdad?, aquí en la tierra, el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Para qué? Para que las personas pudieran pasar. ¿Y cómo podemos pasar al reino de Dios? Cuando nosotros creemos, aceptamos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente de corazón por todos nuestros pecados pasados que cometimos, nos arrepentimos, dejamos esa vida y empezamos a obedecer a Jesús. De esa manera una persona está entrando al reino de Dios. Nosotros entramos a ese reino espiritual, pero ¿saben una cosa? En realidad el reino de Dios está entrando a nuestros corazones. Es algo que se da de una manera simultánea. Cuando una persona cree en Jesucristo, esa persona está entrando al reino de Dios. Y ahora se tiene que regir ya no más por lo que dice el mundo, por lo que dice la vida, por lo que dicen las tradiciones, las costumbres, sino se tiene que regir ¿por qué? Por la palabra del Señor. ¿Ok? Y es por eso que los cristianos tratamos, ¿verdad?, en la medida de lo posible, de hacer lo que Dios dice en su palabra. Dejamos de tomar, dejamos de fumar, dejamos de decir groserías, dejamos de meternos en chismes. Si a lo mejor antes no pagábamos nuestros impuestos, ahora sí los pagamos. Si antes a lo mejor éramos mentirosos, embusteros, bueno, cortamos con todo eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos no sujetos a lo que digan las personas, sino estamos sujetos a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, el reino de Dios entra a nuestro corazón, pero también nosotros entramos a vivir con los valores del reino. Y eso es lo que Jesucristo les estuvo enseñando, ¿verdad?, a los judíos en aquel tiempo en las sinagogas, ¿ok? De que el reino de los cielos, que era el mismo Señor Jesucristo, ya estaba aquí presente, ¿ok? La segunda actividad que hacía el Señor Jesucristo, dice aquí en el versículo 35, la parte de sanando toda enfermedad. La palabra que aquí se traduce como enfermedad es toda incapacidad física. ¿Okay? De hecho, si ustedes se dan cuenta, unos versículos antes del versículo que empezamos a leer, que fue el 35, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Okay? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Unos cuantos versículos antes de ahí. Bueno, un poquito dice aquí, a un demonio. Bueno, dice el versículo 32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Entonces, fíjense lo que hacía Jesucristo. Dice aquí que él sanaba toda enfermedad. Entonces, esta palabra que aquí se traduce como enfermedad quiere decir toda deshabilidad o incapacidad física. En este caso, una persona que no podía hablar tenía una discapacidad física. ¿Ya había curado paralíticos aquí Jesús? Sí, eso es una discapacidad o incapacidad física, pero también hace otra cosa. Dice en la parte final, el del versículo 35, la parte, dice, y toda dolencia del pueblo. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y con una enfermedad y una dolencia es lo mismo? Pues no, en términos de la Biblia no. La palabra que aquí se traduce como dolencia es una debilidad. ¿Qué enfermedades te provocan debilidades? Por ejemplo, la fiebre. Cuando tú tienes fiebre, ¿cómo estás? ¿Bien fuerte? No, ¿verdad? Estás débil, a veces ni te quieres parar de la cama, ¿verdad? Estás ahí sudando, ¿verdad? Y con la temperatura, batallando. Bueno, eso te provoca debilidad y muchas enfermedades te provocan debilidad. Bueno, el Señor Jesucristo, fíjense todo lo que hacía. Las tres cosas, las tres actividades que hacía Jesucristo. Número 1, enseñaba del reino. Número 2, sanaba enfermedades. Número 3, sanaba enfermedades refiriéndose a incapacidades físicas, limitantes físicas y también enfermedades que producían debilidad en el cuerpo. ¿Okay? Sanar enfermedades, sanar dolencias eran parte de las credenciales que la Biblia afirma que iban a ser realizadas por aquel que fuera el Mesías. La palabra Mesías quiere decir el enviado, el ser que Dios iba a enviar
para salvar a este mundo. ¿Y qué creen? El Señor Jesucristo había hecho muchos ya, para este momento ya había hecho muchos milagros. Aquí ya había hecho muchos milagros. Él ya tenía las credenciales que lo avalaban como, ¿qué? Como el Mesías, como el Rey. Ya lo avalaban. La gente lo veía y la gente reconocía eso. ¿Quiénes eran los únicos que no creían y lo rechazaban? Los religiosos. Los líderes religiosos de aquel tiempo, los escribas, los fariseos, la clase sacerdotal, decían no, lo acabamos de leer, ¿verdad? Por Belcebú lo hace, por el rey de los demonios hace todas esas cosas. Entonces le estaban atribuyendo la realización de esas obras a el demonio en lugar de al Espíritu Santo, lo cual obviamente pues eso se conoce como el pecado imperdonable, ¿verdad? Atribuirle una obra del Espíritu Santo o de Dios o del Señor Jesucristo a el demonio, eso se conoce como el pecado imperdonable, que de eso hablaremos en algún otro tiempo. Ahora, ¿por qué hacía este tipo de milagros el Señor Jesucristo? ¿Era así como su campaña de propaganda? No, no lo hacía por eso. Era la manera en la cual él iba a demostrar a la gente que él era el ungido, que él era el enviado, el Hijo de Dios. Además, el que Jesucristo hiciera estas cosas estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y recuerden que el Señor Jesucristo, él dijo, ¿verdad?, que cuando él estuvo en su vida terrenal, no se iba a ir de aquí sin que se cumpliera la última tilde, la última J y la última tilde de la palabra de Dios. Entonces, ¿quieren saber dónde estaba profetizado que el Mesías iba a hacer milagros? Vayan conmigo, por favor. Isaías, capítulo número 35, versículos 5 y 6a. Isaías, capítulo número 35, versículos 5 y 6a. ¿Ya lo tienen? Cuando lleguen ahí, díganme, por favor, amén. 35, versículos 5 y 6, la primera parte. ¿Ya están? Isaías 35, versículos 5 y 6, la parte primera que se divide como A, B, C, hasta donde llegue. ¿Ya están? Dice así Dios en su palabra. Igual como siempre les digo, vamos a tener un poquito de leer unos versículos antes para tener el contexto de Isaías. Dice Isaías 35:1. Se alegrarán en el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, las rodillas y afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará en la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y la sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿Ok? Y si seguimos leyendo más, encontraremos más señales. Pero hermanos, aquí lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que estaba profetizado, ¿verdad? Que los ciegos iban a recuperar la vista por mano del Mesías. Los cojos iban a saltar, iban a caminar. Ya habían ocurrido este tipo de milagros cuando Jesús estaba haciendo estas declaraciones, ¿ok? Entonces no había una forma de equivocarse. Jesucristo era el Rey, era el Mesías enviado a su pueblo. No había forma de decir esto no es. Y para ello incluso, es más, Juan el Bautista, que obviamente era el profeta. Juan el Bautista, que cuando estaba encarcelado, mandó a algunos de sus discípulos que fueran con el Señor Jesucristo a que le preguntaran, pregúntenle si Él es, ¿verdad?, al que estábamos esperando o tendremos que esperar a otro. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Díganle ustedes a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan. Entonces Jesucristo en su vida, Él ratificó, afirmó que Él era el Mesías, que Él era el Rey, ¿ok? Entonces, el Señor Jesucristo estaba haciendo este tipo de milagros, pero estos milagros estaban acompañando lo más importante, que era la predicación del
evangelio. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos que sí, es cierto, cuando nosotros predicamos el evangelio y escuchamos a las personas tienen problemas, las personas tienen enfermedades, las personas tienen muchas cosas en su vida que les están aquejando. Y obviamente hay que atender esas necesidades. Pero lo más importante, hermanos, es predicarles el evangelio. ¿Ok? Ahora, algunos de ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y es necesario o indispensable que un cristiano cuando predica el evangelio haga este tipo de señales y prodigios? La respuesta es no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que estas eran las señales que estaban ratificando o confirmando que Jesucristo era el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Nosotros no somos el Mesías, pero sí tenemos que predicar. Igual los apóstoles y los primeros discípulos hacían estas señales cuando estaban predicando, cuando predicaban. ¿Pero eso quiere decir que nosotros las tenemos que hacer? Evidentemente no. Pero lo que sí podemos hacer es ayudar espiritualmente las necesidades de las personas que tienen, porque necesidades, hermanos, todo el mundo tenemos. ¿Ok? Ahora, usted en este momento se preguntará, bueno, ¿y qué es un milagro? ¿No? Porque aquí dice que Jesús curaba enfermedades, curaba discapacidades físicas. Bueno, un milagro, hermanos, es el momento o el evento en el cual Dios cambia o modifica sus leyes naturales de alguna manera. Y normalmente esto lo va a hacer de una manera temporal. Por ejemplo, esa persona que resucitó como Lázaro, bueno, algunos años después Lázaro murió, ¿no? Lo resucitó una vez. O sea, la ley que dice Dios está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, todos vamos a morir una vez, por regla general. ¿Ok? Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿qué hizo? Suspendió la ley natural de Dios. Lázaro regresó de los muertos, ¿ok? Pero vivió unos años y después murió. Jesucristo resucitó a más personas, a la hija de Jairo. Esa niña también ya estaba muerta, ¿ok? La resucitó, es decir, la regresó de la muerte y tiempo después vivió su vida, etcétera, etcétera, pero al final de su vida, pues obviamente también murió. Entonces, un milagro, hermanos, es el evento en donde Dios cambia, modifica o suspende una de sus leyes naturales, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir los propósitos que Él tiene. El propósito último de los milagros, en el caso de Jesucristo, además de autentificar que Él era el Mesías, que Él era el Rey enviado, era para darle la gloria a Dios. ¿Okay? No era para que el hombre dijera, para que Jesús dijera, miren cuánto poder tengo, véanme, ¿no? ¿No? Hermanos, lo que hoy tristemente vemos en muchos lugares es eso, es una vanagloria, ¿verdad? Que dicen, pues traigan a tal persona porque yo los voy a curar, los voy a sanar. Hermanos, la gran mayoría de esos milagros son falsos, ¿sí? Eso no existe. Y con eso no quiere decir que Dios no pueda hacerlo. Claro que sí, claro que Dios sana a las personas de manera milagrosa, pero ¿quién lo hace? Dios, ¿ok? Lo hace Dios y lo hace únicamente no para que un hombre se haga rico, ¿no? O para que un hombre se haga famoso, no, lo hace todo para su gloria, para su honra, porque Dios no comparte su gloria ni su honra con nadie. Entonces, y hay de aquel que quiera robarle la gloria a Dios y que diga, yo hice esto, ¿verdad? Cuando en realidad lo hizo Dios, le quiere robar a Dios. ¿Okay? Entonces, nosotros como cristianos de hoy en día, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, nosotros, hermanos, tenemos que ir y predicar el evangelio. Dice aquí que Jesucristo predicaba en ciudades y predicaba en aldeas, en lugares importantes y en lugares no tan importantes. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Dónde? Donde Dios nos diga, donde el Espíritu Santo nos lo indique. Y tenemos que atender, ¿verdad?, las posibles dolencias físicas. No las vamos a sanar posiblemente, ¿ok? Pero sí vamos a atender sus necesidades espirituales, ¿ok? Recordemos algo. Las enfermedades físicas son pasajeras. Pero la enfermedad más fuerte que tiene una persona es el pecado, es la condenación eterna. Esa es la enfermedad espiritual más grande que tiene una persona. Y esa solamente se cura con el evangelio de la gracia. La gente tiene que saber que en Cristo hay salvación. Y ya Dios decidirá si esa persona se va a curar o a sanar de sus diferentes enfermedades físicas, mentales, emocionales, de cualquier índole. Pero lo más importante es el evangelio. Tercero, el Señor Jesucristo, vemos aquí en el versículo 36, se me ponen la siguiente lámina. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, aquí en este tercer punto, nosotros encontramos un rasgo de carácter del rey Mesías. Ese rasgo de carácter, vemos aquí que es que él era compasivo. ¿Qué es la compasión? La compasión, hermanos, es sentir misericordia, sentir una pena, sentir una lástima profunda en nuestro corazón por ver que otra persona, que otro semejante está sufriendo por algo que tiene. Y en este caso no solamente es sentir, sino también hacer algo por ellos. Esa es la verdadera misericordia. No solamente sentirnos mal, sino hacer algo. Eso es la verdadera misericordia. El Señor Jesucristo dice aquí que vio a las multitudes, ¿verdad? Ahí en esas ciudades que Él entraba, las veía y decía, le dolía en su corazón y le dolía porque Él veía que estas personas no tenían un pastor, que no tenían alguien que los guiara, alguien que les enseñara la palabra de Dios. ¿Okay? Algunas personas piensan, ¿verdad?, que no necesitan a nadie más para vivir, ¿okay?, que ellos pueden vivir de manera independiente de Dios o de su iglesia local. Y algunos de esas personas hasta se van de las iglesias, ¿no?, porque quieren vivir su vida de una cierta manera, piensan que es una buena idea vivir alejado de Dios, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, esto era motivo de tristeza, ¿sí? Pero era motivo de tristeza ver a esas personas que no tenían una guía, que no tenían alguien que realmente los amara de una manera profunda, de una manera seria, de una manera honesta y se preocupara con ellas. Y por eso es que Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Okay? Estar sin alguien que te cuide, sin alguien que te importe, realmente es algo que debes de pensar que es algo triste. ¿Okay? Que es algo que no quiere Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todas las personas vivamos, ¿verdad? Y más como iglesia, que vivamos dentro y que nos amemos y nos cuidemos los unos a los otros. Hermanos, ¿cuál es el eslogan de esta iglesia? Hace 8 días lo puso aquí Ramiro. ¿Cuál es el eslogan de esta iglesia? Bueno, es más, vamos a empezar por eso. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo? Así se llama esta iglesia, Roca de Vida. ¿Ok? ¿Y cuál es el eslogan que manejamos? ¿Cuál? ¿Ir a ser discípulos? No, esa es la misión que tenemos. ¿Eh? A ver, fuerte. No, por ahí va cerquita, es una familia donde crecer en Cristo. Hermanos, nosotros somos una familia grandota, ¿sí? Yo se los he dicho en otras ocasiones. Aquí todas las hermanas mayores yo las veo, las quiero, las respeto como si fueran mi mamá. No son mi mamá físicamente, pero como a mi mamá las quiero y las cuido. Mis hermanas, pues son, yo las veo como mis hermanas, como mis hermanas carnales, ¿verdad?, que yo tengo. Y las quiero, las cuido y las respeto. A las señoritas, ¿verdad?, dice la escritura, pues como hermanas más pequeñas que hay que cuidar. A ustedes varones grandes, pues yo los veo como mis hermanos, ¿verdad?, como mis hermanos en Cristo, y a todos los quiero, los cuido y los aprecio, a todos. Y los niños, hermanos, créanme, yo para mí es como los cuido, los veo como si fueran mis propios hijos, porque son sus hijos, porque son hijos de Dios. Hermanos, esta es una iglesia, ¿sí?, en donde nosotros nos tenemos que sentir como lo que somos, como una familia. De hecho, así lo dice la Escritura. Allá en Efesios capítulo 4, ¿sí?, de los versículos 11 en adelante, nosotros hemos sido puestos en una familia, en la familia de Dios. Entonces, así nosotros nos tenemos que sentir, hermanos. Ese es el sentir que tenía Jesucristo. Entonces, nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Y no porque en la iglesia haya solamente un par de pastores, que pronto va a haber más, porque ya en un tiempecito habrá otros pastores. Bueno, no quiere decir que seamos los únicos o los únicos que tenemos que cuidarnos. Nos tenemos que cuidar todos, hermanos, los unos a los otros. Tenemos que tener en nuestra mente este mismo sentir de que tuvo Cristo Jesús, de cuidarnos los unos a los otros.
hermanos. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo dice aquí que tuvo compasión y este es un rasgo de carácter del Señor Jesucristo y tiene que ser un rasgo de carácter de todos los hermanos. Nosotros tenemos que sentir compasión, tristeza. Cuando un hermano se enferma, tenemos que orar por él. Cuando un hermano está necesitado, tenemos que ayudarle. Cuando un hermano está enfermo, por lo menos hablarle. Si podemos visitarle, qué bueno. Si alguien deja de venir, tenemos que ir a su casa a saber cómo está, por qué no viene. ¿Okay? Pero eso no solamente lo tienen que hacer los pastores. Es más, los pastores ni siquiera es una función propiamente que tienen que hacer. Pero los pastores lo hacemos porque amamos a las personas. Pero eso lo tenemos que hacer ¿quién? Todos. Todos sin ninguna excepción. ¿Ok? Bueno, después de que nosotros vemos este rasgo de carácter del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vio una realidad. Punto número 4, si me cambian la lámina, por favor. Realidad que vio el Rey Mesías, versículo 37. Jesucristo entonces viendo a las multitudes que no tenían pastor y que lo entristeció y se compadeció de ellos, Jesucristo vio lo que había en el fondo de eso, vio una realidad. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Okay? Bueno, vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Dice a la verdad la mies. ¿Ok? Fíjense que esta frase a la verdad es una frase, un hebreísmo, algo que se utilizaba mucho en los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesucristo o alguna otra persona de la escritura leemos que decía a la verdad o de cierto te digo, lo que quería decir Jesús era algo así como hoy lo que decimos hoy los mexicanos, ¿verdad? A ver, dime la verdad, la pura verdad. ¿Sí se han oído esas frases? Cuando alguien te dice, a ver, vamos a hablar la verdad, la pura verdad. Quiere decir que no le pongas ahí ni una gotita de exageración, no le pongas ahí nada. Bueno, voy a decir una palabra coloquial, espero que no me lo tomen a mal, ¿no? Cuando a veces decimos, a ver, vamos a hablar, pero dime la neta, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir eso? La pura verdad, ¿no? Bueno, cuando Jesucristo dijo aquí, a la verdad, Jesucristo estaba diciendo algo, ¿sí? Que no tenía ni un solo gramo de exageración. Dice, a la verdad, la mies es mucha. Ahora, vamos a entender qué es esto de la mies, ¿verdad? Bueno, la mies quiere decir la siega o la cosecha. Cuando en los tiempos de Jesús y hoy en día también en la gente en el campo, ve que ya se sembró, ¿verdad? Ahí por ejemplo, el trigo. Primero, para que el trigo se dé, bueno, hay que trabajar la tierra, ¿verdad? Hay que ararla, hay que hacer los surcos, hay que echar la semilla, luego hay que regarla, hay que cuidarla, que no vengan pájaros, cuervos, animales y se coman la semilla. Y después de eso, bueno, cuando ya está creciendo hay que echarle agua, abono, fertilizante para que crezca. Bueno, todo eso es un proceso que lleva mucho trabajo y mucho tiempo, para que al final de unos meses ya esté crecida la planta, ya están los frutos listos para cosecharse. Bueno, la mies, hermanos, quiere decir que ya estaba el trigo listo para la siembra o la cosecha. Eso es la mies, ¿ok? Ya estaba ahí listo. Pero dice Jesucristo, hay mucho fruto, refiriéndose a la gente. Hay muchas personas, ya están listas, ya han escuchado de la fama de Jesucristo. Algunos ya han recibido los milagros míos, pero dice, ¿mas los obreros qué? Pocos. Es decir, ¿quiénes son los obreros? Los obreros, en este caso, la palabra que aquí se traduce como obrero es la palabra ergats y quiere decir las personas que trabajan en el campo. Es decir, las personas que van a ir a cosechar son pocos. Fíjense que así ocurre muchas veces en el campo, ¿eh? Que las cosechas se dan, pero que la gente no alcanza a cosechar todo lo que cultivó y una parte de eso se pierde. Entonces el Señor Jesucristo dijo eso precisamente, que había muchas personas que estaban ahí, personas que necesitaban escuchar el evangelio del reino de Dios, necesitaban escuchar el evangelio de la gracia, pero las personas que fueran a predicarles eran pocas. ¿Okay? Hermanos, Dios no está cruzado en este mundo, no está cruzado de brazos. Dios está trabajando. Él está obrando en el corazón de cada persona que aún no lo conoce a través de su Espíritu Santo para que esas personas conozcan de Jesucristo. ¿Okay? Aunque tú y yo no nos acerquemos a preguntarle al vecino, al señor de la basura, a ninguna persona por él, por su vida ni nada,
Hermanos, a pesar de que no lo hagamos, Dios está trabajando en el corazón de ellos. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón de ellos. Y eso es lo que Jesucristo decía, ¿ok? Que la siembra está lista, pero hay pocas personas. Y hermanos, eso es algo terrible, ¿verdad? Es algo terrible, que era una verdad en los tiempos de Jesús, pero también es una verdad en nuestros tiempos. Hay más personas que necesitan escuchar el Evangelio que personas que estén dispuestas a ir y presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en nuestro país se calcula que somos aproximadamente 15 millones de cristianos y en este país somos como 30 millones de cristianos. Si nosotros hacemos una simple operación, quiere decir que por cada cristiano que habemos hay 8 personas que no son cristianas. Si yo le predicara, si fuera posible que yo le predicara a una persona diario, ¿sí? Y que todos los cristianos que habemos le predicamos el Evangelio a una persona diario, ¿ok? En 8 días, hermanos, y que cada persona que le predicamos era una persona que no fuera cristiana, en 8 días todo el país escucharía de Jesucristo. Esa es la proporción. Hay países en los cuales hay un solo cristiano por cada 450,000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que si un cristiano hiciera la misma operación, un solo cristiano hiciera el mismo trabajo de predicarle a una persona diario, bueno, esa persona se tardaría algo así como 1232 años para predicarles a todas esas personas, lo cual evidentemente resulta imposible. ¿Okay? Nadie vive 1232 años para predicarles a esas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que llevar el Evangelio a todos los lugares, a las ciudades, a las aldeas, pero de una manera estratégica. Nosotros como iglesia pues hemos determinado estar en predicar el Evangelio en lugares donde hay pocos cristianos. Ejemplos de ellos, pues Macedonia, allá en Nepal, en Cocoyán de las Flores. Son lugares todavía que se catalogan como no alcanzados, pueblos no alcanzados, donde hay menos del 1.7% de cristianos. ¿Okay? Menos. Entonces, eso es lo que como iglesia nosotros pensamos. No, esto no quiere decir que no tengamos que predicar el Evangelio, que sí, aquí a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, por supuesto que tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacer eso, pero también tenemos que predicar el Evangelio en ese tipo de lugares diferentes. Eso es pensar de una manera estratégica y global, ¿ok? Ahora, cada cristiano estamos como sacerdotes, como ministros de Jesucristo, estamos como comisionados por Dios para ir y rescatar, para predicarle el Evangelio a las personas que aún no son cristianas. ¿Okay? ¿Eso se les hace nuevo? No, ¿verdad? Hace 8 días fue la predicación de eso. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ejercer nuestra función sacerdotal de ir a interceder ante Dios por las personas. ¿Ok? Entonces, eso es algo de lo que nosotros tenemos que hacer. Y es algo que tristemente, como yo les dije hace un rato, cuando estaba empezando este punto, en los tiempos de Jesús era una realidad. Ese fue el cuadro que vio Jesucristo. Muchas personas que necesitan escuchar del Evangelio y pocos obreros. El Señor Jesucristo, cuando dijo estas palabras, ¿cuántos discípulos tenía? 12. ¿Sí? 12 discípulos. Y eran miles y miles de personas que vivían en esta región de Galilea. Y miles, y no solamente miles, millones de personas que habían en el mundo que aún no habían escuchado el Evangelio. Hermanos, nada más para que recuerden un poquito, en el mundo ahorita andamos al orden de los 9,000 millones de personas. Y cerca de 6,000 millones de personas han escuchado el Evangelio. Y de esas personas que han escuchado el Evangelio, cerca de unos 800,000 millones somos los cristianos, evangélicos como nosotros. En otras palabras, todavía nos hace falta 3,000 millones de personas que escuchen el Evangelio. Todo eso está incluido en algo que se llama la ventana 1040. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos hace falta. Si tenemos una meta por alcanzar, hermanos, esa meta se llaman 3,000 millones de personas. La tercera parte del mundo aún necesita escuchar quién es Jesucristo. La pregunta para ti y para mí es en esta mañana, ¿y cómo vas a participar? Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo va a cuestionarnos en el punto siguiente. ¿Cuál es el mandamiento? Siguiente lámina, por favor. ¿Okay? El mandamiento del Rey Mesías. Jesucristo dijo lo siguiente:
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, entonces aquí lo que nosotros tenemos, hermano, es un mandamiento, ¿ok? Un mandamiento de Dios. Hermanos, un mandamiento no es algo que sea opcional de cumplir. Un mandamiento es algo que se tiene que cumplir. Y sobre todo si ese mandamiento te lo está dando el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Jesucristo mismo. ¿Qué dijo Jesucristo? Bueno, Jesucristo dijo rogad. Esta palabra que se traduce como rogad no es otra cosa más que una súplica o una petición de oración, pero con una característica. Rogad quiere decir, yo le voy a pedir a Dios, pero estando yo, sintiendo yo un compromiso porque se cumpla, ¿ok? Yo a veces puedo pedirle a Dios por algo, pero dentro de mí digo, bueno, si se da, qué bueno. Y si no se da, pues tampoco pasa nada. ¿Sí me explicó? Y puedo hacer una oración así. Pero rogad, hermanos, quiere decir, yo voy a pedirle algo a Dios, pero sintiéndome obligado a participar para que eso se cumpla. ¿Sí notan la diferencia? Sí, notan, es una diferencia muy fuerte. Cuando yo realmente le estoy pidiendo a Dios y yo me siento obligado a participar para que eso se cumpla. Entonces el mandamiento de Jesucristo fue, ora, ora con rogativas a Dios. ¿Para qué? Para que Dios, es decir, el Señor de la mies, y yo les dijera una pregunta, bueno, ¿y quién es el Señor de la mies? ¿Ideas? ¿Quién es este Señor de la mies que el Señor Jesucristo dijo? Dios Padre, eso es una buena idea, no es precisa, pero otra idea. El Espíritu Santo, esa es otra buena idea, pero tampoco es precisa, ¿ok? Entonces, ¿quién les queda? Pues nada más les queda una opción, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Señor de la mies. ¿Y cómo sabemos eso? Si abren sus Biblias, ¿ok? Ahí en su mismo pasaje de Mateo capítulo 9, ya lo acabamos de leer en el versículo 36, luego en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 5, Jesucristo dijo lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿ok? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, das de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja, ni por el camino, ni de 2 túnicas, ni de casados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Y bueno, ahí sigue diciendo más indicaciones Jesús. Entonces, ¿quién envió a los 12 discípulos? Jesús, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que el Señor de la mies es el mismo Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué podemos inferir esto? Porque hay un principio de interpretación que dice que la escritura se interpreta por la misma escritura. Entonces tenemos ahí este principio y el segundo es el contexto. Más adelantito vemos que el mismo Señor Jesucristo fue quien los envió a estos obreros, a los primeros, a sus discípulos, a que predicaran el evangelio y que ellos hicieran lo que el Señor Jesucristo ya venía haciendo en los versículos previos que acabamos de leer. ¿Ok? Entonces, el mandamiento del Señor Jesucristo es, oren a Jesucristo, ¿para qué? Para que yo mismo envíe más obreros a su mies. ¿Ok? Hermanos, orar de una manera comprometida es una de las 5 áreas en que los cristianos podemos servir y participar al mismo tiempo dentro de la misión que Dios nos ha encomendado a todos. La misión que Dios nos ha encomendado a todos, ¿cuál es? Bueno, ese es el versículo, pero ¿cuál es el mandamiento? Id y haced discípulos. Ese es el mandamiento, hermanos. El mandamiento es id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, es decir, a todas las naciones. Acuérdense que no es país como ahorita lo conocemos. La palabra nación quiere decir a un grupo de personas que tienen un idioma, un lugar común y unas costumbres comunes. Eso es una nación. Por ejemplo, si yo voy aquí a Xochimilco, donde me voy a encontrar un grupo étnico, esa es una nación.
Si yo voy aquí a Hidalgo, ¿verdad? Donde todavía hay personas náhuatl, bueno, esa es una nación. Si yo voy a la Sierra de Puebla, donde también hay personas de origen náhuatl, esa es una nación, ¿ok? Entonces, eso es lo que está, ese es el mandamiento, que yo tengo que ir a todas las naciones y hacer discípulos, ese es el mandamiento. Entonces, orar porque cada vez más cristianos obedezcan a Dios para ir y predicar el evangelio, tiene que ser una de las oraciones que tiene que ser parte de mi agenda espiritual de oración. ¿Ok? Ahí lo tengo que poner. Es una de las cosas no negociables para un cristiano. Para un cristiano hay varias cosas que son no negociables, es decir, que se tienen que hacer porque las manda el Señor. Y una de ellas es orar. Hay personas que dicen, bueno, yo trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, no puedo ahorita, estoy enfermo, muchas circunstancias. Pero si usted ora, hermano, de una manera comprometida, está haciendo lo más importante. Orar para que Dios envíe a más y más obreros a predicar el evangelio, ya sea aquí en su colonia, ya sea aquí en su ciudad, en su país, en su continente o al resto del mundo. ¿Okay? El Señor Jesucristo fue muy claro. El mandamiento es muy claro. ¿Alguien tiene duda de lo que dijo Jesucristo aquí? ¿Del mandamiento? Es claro, ¿verdad? Orad. ¿Para qué? Para que yo mismo provea, envíe, ¿verdad?, a personas para que estén predicando el evangelio al resto de las personas que aún no le conocen. Hermanos, con esto termino. Ningún cristiano puede decir que es obediente si no está ejecutando lo que el rey dijo. Y en este caso el rey dijo, orad por más hacedores de discípulos. Y predicar tú el evangelio a las demás personas. Sanad enfermedades y dolencias. Ya lo explicamos lo que quiere decir eso. ¿Okay? Dos cosas imperantes, dos cosas no negociables para todos los cristianos. Nosotros aquí en la iglesia estamos comprometidos con esto, con la misión de Jesucristo. Y queremos que todos y cada uno de las personas que se congreguen en esta iglesia amen y adopten la misión de Dios. La misión de Dios es que todo el mundo un día de la vida conozca al único Dios vivo y verdadero. Que no haya una sola persona que no conozca el nombre de Jesucristo. Que esos 3,000 millones de personas que aún no han escuchado el nombre de Jesús, lo puedan escuchar antes de partir de este mundo. Para eso estamos trabajando como iglesia. Y ustedes no tienen que preocuparse. La calidad de una iglesia, hermanos, no es por el tamaño. Eso es lo que menos le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es el tamaño de nuestro corazón. Eso es lo que le importa a Dios. Eso es lo que le importa a Dios. Nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con la misión de Dios? ¿O aún sigue pensando en las vanidades de esta vida? Eso es una decisión que cada uno de nosotros tiene y debe que tomar. Pero el mandamiento de Jesús es claro. Predica el evangelio y ora para que el mismo Señor Jesús siga enviando más y más obreros a ese mundo que está, aunque nosotros no lo creamos, hermanos, aunque lo veamos muy cada vez más perdido, Dios está trabajando en ellos. ¿Sí? Dios está trabajando en el corazón de todas y cada una de esas personas, ¿sí? Aunque nosotros no lo veamos. Es un trabajo sobrenatural que está haciendo el Espíritu Santo. Por más perdidos que nosotros veamos a las personas, por más que anden perdidos en ideologías, en diferentes cosas, en vicios, en pecados, hermano, el Espíritu Santo está trabajando en ellos, así como trabajó en ti para que tú le pudieras conocer a Jesucristo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es orar, ¿verdad? Y también ir y predicarles el evangelio. Y te voy a decir algo. Te vas a sorprender por la respuesta de Dios. Te vas a sorprender. Porque hay más personas cada día que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Solamente están esperando que escuche el evangelio para decir,
creo y lo acepto. Y donde lugares donde no van los cristianos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, se revela a esas personas de maneras increíbles, con visiones, con sueños, para que alguien vaya y les predique. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Cuando tú oras y no veas así, voltees de arriba, abajo, a tu derecha, a tu izquierda, y no veas que hay alguien que va a ir a predicar a esos lugares, te voy a decir algo muy importante. A lo mejor el que tienes que ir eres tú. Padre Santo, te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias por la clara enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en cuanto a que hay mucha necesidad, en cuanto a que hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio y que hay pocas personas que quieren ir y predicarles y enseñarles. Perdón, Señor, si a lo mejor nosotros, Señor, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra comodidad, en medio de nuestras preocupaciones, pues ni hemos orado de una manera comprometida y consistente, Señor, por la salvación de las personas, y posiblemente tampoco hemos predicado el Evangelio, Señor, a la gente que aún no te conoce. Señor, perdónanos si ese es nuestro caso. Y danos fuerza, Señor, que tengamos un espíritu obediente para ir y hacer lo que el Señor Jesucristo ha mandado de una manera clara y directa, no solamente en este pasaje de la Biblia, sino en muchos otros, Señor. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.